Bienvenidos a un nuevo tutorial, bienvenidos a Pasión de Agujas. En el día de hoy vamos a estar realizando este suéter que lo vamos a llamar Frambuesa Express. En el tutorial realizamos este tamaño, que es el que tengo colocado, que es un talle S, pero les doy las indicaciones para que puedan realizar los demás tamaños. Los puntos que vamos a trabajar son puntos básicos, son súper sencillos: punto deslizado, punto bajo, punto medio alto y punto alto. Con eso ya tienen resuelto el suéter. Así que bueno, sin muchas vueltas, arrancamos con el tutorial. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Cruzamos la hebra larga por la corta, introducimos la aguja, tomamos la hebra y cerramos. Y ahí tenemos un nudo deslizado. Ahora vamos a realizar una cadena que sea múltiplo de 2 de 48 puntos. Que les mida aproximadamente el largo de la base de su cuello, pero que a su vez, al cerrarla, cuando la unamos al final, les tiene que pasar por la cabeza. Completadas las 48 cadenitas, la ponen así, con una cinta métrica, apoyadito, sin estirar. A mí, como referencia, me mide aproximadamente entre 43 y 43 centímetros mide. Se aseguran que la cadena esté derecha y venimos aquí a la primera, introducimos la aguja ahí y vamos a cerrar. Unimos ambos inicios ahí con un punto deslizado. Ahora vamos a levantar una cadena para dar altura y nos vamos a introducir en este mismo punto y vamos a realizar un punto bajo. Ahora tomamos hebra ahí sobre la aguja, nos volvemos a introducir en el mismo punto. Tenemos 3 lazadas en la aguja y realizamos un punto alto. Sacamos por 2 y sacamos por 2. El punto que estamos realizando es el punto Suzette. Es el que vamos a estar utilizando en todo nuestro suéter. Entonces, vamos a saltar la cadena siguiente. Aquí nos vamos a la próxima. Nos introducimos ahí y volvemos a realizar el procedimiento que hicimos recién. Ahí tenemos 2 lazadas en la aguja y hacemos un punto bajo. Volvemos a tomar hebra, nos introducimos en el mismo punto, tenemos 3 lazadas en la aguja, tomamos hebra, sacamos por 2, tomamos hebra y sacamos por 2 y ahí tenemos nuestro punto alto. Saltamos la cadena siguiente, nos vamos a la próxima e introducimos en ese mismo punto un punto bajo y un punto alto. Entonces, esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta hasta completar. Una vez completa la vuelta, como referencia, el interior de mi cuello mide en este punto 13 centímetros así presentado. Aquí el primer punto bajo, ven, aquí tengo mi último punto Suzette, nos queda una cadenita y unimos con un punto deslizado. En este momento ustedes es cuando van y se prueban de que esto les pase por la cabeza y de ahí en más van a poder trabajar tranquilamente. Ahora, en esta instancia nos van a ser útiles unos marcadores que los vamos a ubicar para que en base a eso empecemos a formar las esquinas de nuestro raglan del suéter. Aquí ya coloqué mis marcadores para que sea un poquito más ágil. Los vamos a ubicar de la siguiente manera. Cuando reparten los conjuntos, los dibujos, o sea, cada punto Suzette, que abarcan 2 puntos, ustedes se tienen que fijar que les quede par. Par me refiero a que les tiene que quedar la misma cantidad de puntos en el frente que le queden en la espalda, que a su vez le queden en cada manga. O sea, cada manga de ambos lados tiene que tener la misma cantidad de puntos. Y el frente y la espalda respectivamente también tienen que tener la misma cantidad de puntos. Entonces, en el primer punto bajo, donde realizamos la unión con el punto deslizado, colocamos nuestro primer marcador. Luego dejamos 3
juegos de puntos suset, ¿sí? Aquí tenemos un juego, 2 y 3 libres para nuestra manga. En el cuarto, o sea, aquí donde tenemos el punto bajo del cuarto juego de puntos suset, ahí colocamos el primer marcador de la manga. Luego, para nuestra espalda dejamos 7 juegos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 juegos libres. Y aquí, en el octavo, colocamos el marcador siguiente. Entonces, ahí vamos a tener nuestro frente o la espalda, que es lo mismo, que son los más grandes. Y aquí pasamos a la otra manga. Repetimos lo mismo, dejamos 3 juegos libres de la misma manera que hicimos en la otra manga. Ustedes van a dejar la cantidad que tengan acorde a los puntos que hayan montado. En el punto bajo del punto suset siguiente ponemos el otro marcador y aquí nos quedan libres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactamente igual que el otro lateral largo, digamos, ¿no? O sea, este puede ser el frente o la espalda, es indistinto porque están divididos exactamente igual. Entonces, vamos a arrancar. Sacamos acá el marcador para que podamos trabajar y ustedes lo puedan visualizar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar las vueltas derecho y revés, una del derecho y una del revés, con el mismo punto, todo está hecho en punto suset. Entonces, aquí donde unimos con el punto deslizado, en ese punto bajo, ahí en el huequito, levantamos una cadena, giramos el tejido, vamos a la segunda vuelta, la trabajamos del revés. Y aquí, donde hicimos ese punto deslizado, vamos a introducir un punto bajo. Tomamos hebra y ahí mismo introducimos el punto alto. Entonces ahí tenemos hecho nuestro primer punto suset. Entonces miramos, espiamos acá arriba. Este es el punto alto, lo salto como si fuera la cadenita de base y me voy al punto bajo siguiente de mi punto suset. Me introduzco ahí, realizo mi punto bajo, tomo hebra y ahí mismo realizo mi punto alto. Salto el punto alto siguiente, me voy al punto bajo y ahí introduzco mi nuevo punto suset, que consiste en un punto bajo y un punto alto, todo realizado en el mismo punto. Entonces, si esta es mi esquina, voy a tener 1, 2, me falta completar uno más. Aquí vuelvo a saltar el punto alto, me voy al punto bajo y ahí es donde introducimos el punto suset, compuesto por un punto bajo y un punto alto. Aquí ya tengo los 3 puntos suset que necesito para mi manga, porque esta es mi esquina, ¿sí? Vamos a volver a colocar los marcadores porque si no, visualmente ustedes por ahí se pierden. Vengo acá, llego a mi esquina, retiro el marcador. En este punto bajo vamos a formar la parte de la esquina del rangle. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Introducimos un punto suset compuesto entonces, como ya sabemos, punto bajo y punto alto. Y ahora le agregamos un punto suset más. Entonces en el mismo punto hacemos un punto bajo y un punto alto. Ahora, atenti. En este punto bajo del segundo grupo que acabamos de hacer, ahí vamos a poner nuestro marcador porque va a ser nuestra esquina de aumento para cuando demos vuelta al tejido en la vuelta siguiente. Entonces, aquí ustedes colocan su marcador, ¿ok? Y luego seguimos trabajando lo más bien, colocando simplemente un punto suset en cada punto bajo que tengamos de la vuelta anterior. Y aquí ya llegué a la esquina. Muy bien, aquí donde tengo el marcador en este punto bajo, retiro, retiro y repito lo mismo que acabo de hacer en la esquina anterior. Introduzco punto bajo, tomo hebra, el punto alto, ahí ya tengo mi primer punto suset y repito la operación. En el mismo hueco introduzco punto bajo y punto alto. Y aquí, en este segundo punto bajo de la esquina, introduzco mi marcador
porque ahí es donde voy a hacer los aumentos en la vuelta siguiente. Y acá tenemos la manguita, nos damos cuenta por la cantidad de puntos que tenemos. Entonces salto el punto alto y aquí introduzco simplemente un punto suset por punto suset, próximo punto bajo, introduzco un punto bajo y un punto alto, todo en el mismo punto, me salto el alto, me voy al bajo siguiente y ahí introduzco mis 2 puntos que estamos trabajando. Y aquí llegué nuevamente a la esquina, repetimos la operación como hicimos recién. Retiro el marcador, voy al punto bajo, introduzco un punto bajo, un punto alto y otro punto suset más, compuesto por un punto bajo y un punto alto más, todo en la misma esquinita. Agarro el marcador, en mi punto bajo lo ubico y de esa manera no se van a perder. Estamos completando ya la parte de la espalda. Les quiero mostrar cómo unimos y cerramos la vuelta, porque luego es todo una repetición. Muy bien, llegamos aquí a la esquina. Ven que aquí ya tengo colocado mi primer juego. Retiro aquí el marcador para poder trabajar. Y aquí, en este punto bajo, donde habíamos enganchado el puntito deslizado, aquí me voy a introducir, coloco mi último punto bajo y mi último punto alto. ¿Y qué pasa? Aquí en el primer punto bajo que había realizado, aquí voy a unir con punto deslizado, ¿sí? Sobre este punto deslizado que hicimos, ahora cuando levantamos la cadenita y giramos, en este es donde vamos a colocar nuestro primer juego suset de la vuelta siguiente del otro lado. Y cuando llegamos al final, el otro juego de punto suset, este último que hicimos recién, de este lado nos va a quedar aquí, para que no quede apelotonado o amontonado ahí muy gordito. Repetimos el procedimiento, lo mismo que hicimos recién en toda esta vuelta es lo que vamos a repetir todas las vueltas derecho y revés hasta alcanzar la altura y el ancho que cada una necesite para su torso y su canesú. Entonces, unimos con punto deslizado, levanto cadena, giro mi tejido, ¿sí? Estoy de vuelta del derecho. El derecho de ustedes, si quieren, también lo pueden marcar con un marcador. El derecho es la primera vuelta que hicimos, ese va a ser nuestro frente, ¿sí? Entonces, las vueltas impares, por lo tanto, van a ser su frente, ¿sí? La vuelta 1 es el frente, la vuelta 2 es al revés. Entonces, aquí ya giré mi tejido, entonces en este puntito deslizado que usé para unir, aquí voy a introducir mi primer punto bajo, tomo hebra y coloco ahí mismo mi punto alto. Y ahora repetimos exactamente lo mismo que hicimos la vuelta anterior. Aquí me salto el punto alto, que es este larguito, me voy al punto bajo y voy completando todo como se me presenta. Aquí llegamos a la esquina, ven que ya se empieza a visualizar. Aquí tenemos los 2 juegos colocados y el punto bajo donde colocamos el marcador nos queda en el centro, ¿ven? Nos queda el ángulo ubicado de manera central ese punto bajo. Ahí es donde vamos a trabajar. Entonces retiramos el marcador. Y aquí en esta esquina repetimos el procedimiento que hicimos en las esquinas de la vuelta anterior, colocando en esa misma esquinita 2 juegos de punto suset. Y en el segundo punto bajo, de la misma manera, vuelven a colocar su marcador porque esa es su esquina. Y de esta manera vamos a ir completando todas las vueltas de manera súper sencilla, fácil y rápido. De esta manera nos va a ir quedando entonces, ven que aquí ya se nos formaron las esquinas, todas las vueltas son exactamente iguales, el punto es uno solo, el punto suset, que en un mismo punto hacemos el punto bajo y el punto alto, tanto del derecho como del revés, y en cada esquina ustedes van a estar colocando 2 juegos
y de esa forma vamos a tener los aumentos y nos va a ir creciendo el canesú. A partir de aquí, ustedes van a ir completando las vueltas hacia abajo, esto se les va a ensanchar y alargar, y se lo van a ir probando hasta alcanzar la altura que ustedes necesitan. Yo me voy a quedar completando fuera de cámara y cuando tenga el largo total, volvemos y les muestro cómo seguimos. Completamos ya varias vueltas. Tengo así, de esta manera en el rectángulo, 7 centímetros. De esta manera tengo 14. Así, en la diagonal, tengo en este momento aproximadamente entre 18 y 19 centímetros. Terminé ahora en una vuelta del revés y les quería mostrar que de esta manera mide lo siguiente. Aquí tengo 40, acá en la partecita de los hombros, que por el cuellito se abre un poquito así, tengo 42. Así, desde la parte central estamos teniendo entre 13 y 14 centímetros. Y en la parte de los hombros, esta parte que es más alta, tengo aproximadamente 17 centímetros. ¿Por qué me estoy deteniendo en este momento? Porque le voy a realizar las vueltas en la espalda para que el cuello baje un poquito de esta forma, que es lo que venimos realizando en la mayoría de los suéteres, que a mí la verdad me resulta muy práctico al momento de usarlos y me parece una manera súper sencilla y simple de acomodar el cuellito. Se detienen un cachito antes de alcanzar la altura final del canesú que necesitan para realizar esta parte de las vueltas de la espalda. Si ustedes no van a realizar este paso, directamente continúan trabajando hasta obtener la altura final que necesitan de canesú. Pueden agregar después en el bajo sisa unas cadenitas y eso les va a dar un poquito más de anchura como para completar esa parte, ¿sí? Así que con eso vamos a tener altura y anchura, ambas cosas. Ahora, las vueltas de la espalda es muy sencillo, lo habrán visto en otros tutoriales, las que me siguen. Vamos a hacer 2 o 3 hileras en la parte solamente de aquí a aquí, hasta obtener esa altura que necesitamos. Entonces, yo ya uní acá con punto deslizado. Ya levanté ahí mi cadenita, acá en este punto deslizado, introduzco ahí mi primer punto bajo, hago el punto alto, ya tengo mi primer punto suset. Y aquí, en el próximo punto bajo, voy colocando un punto suset por cada punto bajo que tengo aquí en la espalda. Cuando llegamos aquí a la esquina, ya recorrí desde la punta inicial de la vuelta a la esquinita de la espalda. Aquí nos introducimos y hacemos un punto bajo ahí. Completamos el punto alto, hacemos cadena, un solo juego sucede en la esquina porque tenemos que girar el tejido. Ahí ya hicimos la cadena de altura, entonces ahora nos venimos al punto bajo, saltamos el punto alto, nos venimos al punto bajo y ahí introducimos nuestro primer juego. Punto bajo y punto alto, ¿sí? Y continuamos. Hacemos toda la hilera de la espalda nuevamente de la misma forma que hicimos del otro lado hasta llegar a la próxima esquina. Una vez que llegamos aquí a la otra punta, aquí, colocamos el último punto alto y aquí donde tengo mi punto bajo, el inicial, me voy a introducir ahí, hago punto bajo, punto alto. En realidad el punto sucede cuando uno llega a la esquina, no se coloca el punto alto. Cuando uno trabaja de manera lineal, el punto sucede, voy a hacer esta aclaración por si alguna lo quiere hacer de la otra forma. Si ustedes lo trabajan derecho y revés, la vuelta se finaliza con un punto bajo. En ese punto bajo uno levanta la cadena, gira el tejido, realiza nuevamente en este punto bajo un punto bajo y ahí mismo realizamos el próximo punto alto del punto suset. De esa forma se trabajan los laterales de los tejidos.
cuando uno teje en forma plana. Pero que en este caso le estoy haciendo esa variación por eso que ya les digo. Como esto acompaña el movimiento de las cisas de la espalda, a mí esa curvatura me conviene. Entonces, repetimos, vengo aquí a mi punto bajo, hago mi punto alto, levanto una cadena de altura para girar el tejido, vuelvo a girar y repetimos el procedimiento. Me salto el punto alto, me voy al punto bajo y ahí introduzco mi punto suset. Y ahora completo toda esta hilera y hago las hileras que me hagan falta según su tejido, su hilado y su tensión, hasta obtener esa altura que estamos buscando. Yo lo voy a completar fuera de cámara y cuando volvamos les muestro cuántas hileras hice, qué altura tiene y cómo vamos a cerrar el cuerpo para ya después continuar trabajando. Completamos las vueltas de la espalda. En total hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora estoy yendo en una vuelta del derecho, que es la que voy a utilizar para ahora unir con el frente. Al hacer los dos puntos y no terminar la parte esta de la espalda, estas vueltas que agregamos de manera recta, me genera esta diagonal porque hicimos como si fuera una especie de aumento. Con esto estoy reemplazando las cadenas que si no podrían ir bajo sisa en mi caso. Entonces, en vez de colocarle 4 cadenitas en el bajo sisa, al hacer estos aumentos, directamente ahora voy a unir con la parte del frente. Entonces, esto nos genera lo siguiente. Ahora doblamos la pieza de la siguiente forma y cuando en la parte aquí frontal, ¿ven? Alineamos de esta manera, el cuello ahora tiene forma, el escote, de la manera en que nos tendría que ir. Aquí es donde arranca nuestra vuelta. Esta es nuestra diagonal de unión de vueltas, que es la punta aquí de mi espalda. Tengo toda la espalda aquí. Ya completé la hilera de este lado. Entonces, ahora, en esta instancia, los talles más chiquitos se pueden agregar 4 cadenas, los intermedios 6 y los más grandes 8. Entonces, lo que dijimos anteriormente, si ustedes realizaron este movimiento y no dejaron el tejido recto, es muy probable que las que tenían que colocar 4 cadenitas como yo puedan prescindir de ellas. De cualquier forma, como esto se está haciendo a medida, cada uno se lo va a probar de acuerdo a su torso y la anchura que necesita en la parte del busto y de los brazos, entonces ustedes se lo prueban. Tal vez no necesitan ninguna y tal vez necesitan colocarle. Si ustedes necesitaran colocarle en esta instancia, ven, acá se nos va a formar la manga, entonces de esta manera 1, 2, 3, 4 o las que necesiten y luego vienen aquí a la esquina donde veníamos realizando la vuelta de nuestros aumentos, se introducen acá y hacen su punto bajo y su punto suset. Miren, fíjense que, ¿ven? Que acá las cadenitas van para este lado. Eso ténganlo en cuenta porque si no el dibujo les va a quedar raro. Porque yo ahora estoy haciendo una vuelta del derecho, o sea que mi tejido va para allá. Entonces mi última vuelta tiene que ser del revés. No se va a notar como un corte ahí. Bueno, entonces simplemente ven que aquí nos queda cerradita la manga para luego levantarla. Si le ponen las cadenas le va a quedar de esta manera y si no le colocan las cadenitas, que es lo que voy a hacer yo en este caso, que ya me lo probé y como le hice estos aumentos, puedo prescindir de ellas. Entonces introduzco acá mi punto suset y me vengo al próximo punto bajo y ya voy colocando punto suset por punto suset que tenga. De la misma manera que veníamos trabajando en toda la vuelta del canesú y que ahora hicimos en la espalda, nada más que ahora vamos a volver a trabajar de manera circular
solamente alrededor del torso. Aquí llegamos a la esquina, ¿ven? Ya di toda la vuelta, llegué a mi esquina, coloco mi último punto suset ahí, completo, y vengo aquí a la espalda, ¿ven? Acá voy a cerrar mi otra manga, y me introduzco aquí, donde tengo el punto bajo, ahí, de esta manera, levanto cadena, como veníamos haciendo en todas las vueltas del canesú. Ahora voy a trabajar del revés. Entonces, ahora aquí hago punto bajo, punto alto, y me voy al próximo punto bajo y vuelvo a colocar ahí un punto suset. Ya tenemos unido el suéter y ahora trabajamos toda la vuelta al revés. Cuando llegamos acá, unimos y hacemos el mismo procedimiento. Y así vamos a ir trabajando, uniendo con punto deslizado, una vuelta del derecho, una vuelta del revés, hasta el largo que ustedes deseen. En caso que ustedes acá le hubieran colocado cadenitas, yo les decía que colocarán 4, 6 u 8. Entonces, si ustedes colocan 4, van a colocar 2 de estos puntos suset, o sea que les va a abarcar 4 cadenas. Si no, colocan 3 puntos suset, y si no, 4 puntos suset para los talles más grandes. Pero ya les digo, pruébenselo primero, le hacen las cadenitas, se lo prueban, y siempre se puede deshacer, que son poquitos puntos, es una hilera, no es tanto trabajo. Y ven que aquí ya nos queda ahora cerrado, y ya podemos trabajar de manera circular, así, de esta manera, vamos y venimos uniendo siempre al final. Me voy a quedar completando el largo y volvemos y vamos a hacer el puño. Una vez que tenemos completado el torso, vamos a tener una cosa así, se va a ver como un chalequito. Es más, ustedes en este punto, si quieren, inclusive lo pueden dejar como chaleco, ¿ven? Tenemos la entradita a la manga, le pueden hacer una terminación en estas partes y ya les queda como un chalequito terminado. Voy a pasarle algunas medidas. Tengo el ancho del torso aquí abajo, tengo 44 centímetros en este sentido, ¿sí? En la parte más ancha aquí del cuerpito. Hice en total, desde la sisa hasta abajo, realicé 23 hileras. Termino aquí en una vuelta del derecho y hice en total esta partecita del torso me mide 26 centímetros. En este punto, el total de lo que vendría a ser el suéter, que en este momento es un chaleco, desde aquí, desde el hombro, que es la partecita más alta, hasta abajo del todo, me mide 46 centímetros. Y ahora le vamos a agregar un puño o el elástico inferior que mide, en mi caso, 10 centímetros más. Entonces, con esos 10 centímetros voy a completar los 56 centímetros que necesito de altura total. En total, en la vuelta del cuerpo, ¿sí? Tengo 40 puntos suset que me equivalen a 80 puntos en total. Vamos a levantar ahora los puntos alrededor de nuestra manga. Lo primero que hacemos es observar que las cadenitas van en este sentido, entonces nuestra vuelta va a ir en el sentido contrario. Les quiero mostrar. Yo en total la manga la trabajé, aquí, esta es la otra manga, la trabajé 32 hileras y recién después le realizo el puño. Ahora, le hice 1, 2, 3, 4 y 5 disminuciones. En total, arranqué la manga con 34 puntos, no puntos suset, son 17 puntos suset, que son 34 puntos. Y le fui disminuyendo un punto suset cada 6 vueltas en una vuelta del derecho. O sea, en la sexta vuelta le disminuí. Para que ustedes vean la distancia que tengo entre disminución y disminución, aproximadamente es el tamaño de la mano, ¿ven? Ahí, aquí tengo el otro, aquí tengo el otro y así, ¿sí? Ahora, si ustedes observan, los marcadores están puestos como si fuera en zigzag, uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha, izquierda, derecha. ¿Por qué?
Porque las disminuciones las hice una al inicio de la vuelta, la próxima la hice al final de la vuelta. Y repetí, inicio de vuelta, final de vuelta, inicio de vuelta. Esto por supuesto que si ustedes quieren lo pueden obviar, pueden tejer toda la manga recta, les va a quedar cuando se lo colocan con un efecto de más angosto en la parte superior y se les va a hacer un efecto de manguita tipo globo, tipo esta que tengo puesta del otro tutorial. La pueden trabajar totalmente recta y luego le hacen el puño. Yo la quería angostar, entonces por eso le realicé esas disminuciones. Entonces, de los 34 puntos que tenía inicialmente, llegué a 24 puntos con esas 5 disminuciones que le realicé. Lo mismo que ustedes vayan a realizar en la manga, lo anotan en un papel para cuando luego realizan la otra les quede exactamente igual, idéntico. Yo aquí simplemente até la lanita con un nudito sencillo. Si ustedes tienen las cadenitas, trabajan desde el centro de las cadenitas y voy a ir colocando un punto suset aquí en las vueltas de la espalda. Ustedes apoyan de esta manera para ver aproximadamente cuánto les abarca, ¿sí? Y para que quede armonioso, a ojo ustedes van a ir, ven, yo hago así, distribuyo acá mis puntos en la parte de las hileras de la espalda. En total estoy colocando 3. Coloqué 3 puntos suset por las 5 vueltas que tenía en la espalda hacia acostado. Y ahora ya estoy en la parte de las cadenitas de la manga que pertenecen, digamos, a la parte del ganesú, ¿sí? Que es donde vemos las cadenitas. Esa parte es muy sencilla porque ustedes simplemente van a colocar un punto suset por cada punto bajo de punto suset que tengan. Entonces, yo lo que tengo que lograr es montar 34 puntos, o sea, 17 puntos suset, exactamente igual a como hice en mi otra manga. Luego vamos a ir simplemente trabajando exactamente igual como hicimos en el cuerpo y en el canesú, de manera circular o tubular, uniendo al final con un punto deslizado. Luego vamos a girar nuestro tejido y trabajamos la vuelta del revés de la misma manera. Y así vamos a ir realizando nuestra manga. Yo en total la trabajé 32 hileras y recién después le coloqué el puño, pero ustedes la van a trabajar del largo que cada una necesite de acuerdo a su brazo, su torso y su gusto personal. Ahí, último punto, y ahora me fijo de tener la misma cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 34. Acá tengo el primer punto bajo, así que tengo la misma cantidad de puntos. Y entonces aquí ya puedo cerrar en el bajo manga. Busco mi primer punto bajo, uno con punto deslizado, levanto cadena y giro mi tejido. Y repito el procedimiento. Yo voy a trabajar en el punto deslizado, pero ustedes si quieren pueden trabajar en el punto bajo. Es exactamente lo mismo. Les va a quedar más o menos gordito. Eso es como ustedes gusten. Y ahora simplemente aquí en el punto bajo repetimos. Vamos colocando un punto suset por cada punto que tengamos. Voy a completar las 6 hileras para llegar a la parte de la disminución, así les muestro cómo lo vamos a realizar. Aquí ya completé las 6 hileras y les voy a mostrar cómo vamos a hacer la disminución. Lo mismo que hacemos al inicio de la vuelta, la manera en que disminuimos, luego que pasen 6 hileras más, es lo mismo que vamos a realizar, pero al final de la vuelta. Y de esa manera vamos a intercalar una disminución al inicio, pasan 6 vueltas y hacemos una disminución al final de la vuelta, en caso que ustedes las quieran realizar. Hacemos el primer punto bajo. Ahora introduzco ahí
el punto alto, pero lo dejo sin cerrar, ¿sí? Me voy al punto suset siguiente, aquí, y en vez de colocar el punto bajo, tomo hebra, introduzco ahí un punto alto sin cerrar. Tengo 3 hebras en la aguja y recién ahora cierro el punto alto. De esa manera acabo de disminuir un punto suset completo, ¿sí? Esa es la única disminución que vamos a hacer en las hileras de las disminuciones, un total de 5 veces. Al inicio dejamos pasar 6 vueltas y al final volvemos a realizar esta misma disminución. Y luego seguimos trabajando de manera normal, como veníamos realizando, colocando un punto suset por punto suset. De esa manera, en vez de 34 puntos, esta vuelta me van a quedar 32 puntos, o sea, 16 juegos suset. Disminución al final de la hilera. Observamos aquí, tenemos el inicio de la vuelta. Aquí me queda un punto suset para colocar y aquí tengo el otro. Entonces, de la misma manera que hicimos al inicio, me introduzco acá, coloco un punto bajo, tomo hebra, introduzco el punto alto, lo dejo sin cerrar y me voy tomando lazada al próximo punto suset y en vez de colocar el punto bajo, directamente coloco mi punto alto y ahora que tengo las 3 hebras en la aguja, tomo lazada y cierro. Y ahí disminuí los 2 puntos o el punto suset que necesitaba al final de la hilera. Ahí luego unimos aquí con punto deslizado, de esta forma, y continuamos trabajando. ¿Ven cómo queda la disminución? Exactamente que al inicio de la vuelta, pero al final. Aquí les voy a colocar un marcador en este punto alto, donde hacemos la disminución, les estoy colocando un marcador y eso me ayuda de manera visual. Ven que tengo uno de este lado, uno de este y uno de este otro. Me falta hacer una última disminución para llegar a los 24 puntos para luego realizar el puño de ahí en más. Bueno, les quería mostrar eso, continuamos trabajando. Una vez completa las 32 vueltas, vamos a hacer el puño. Lo mismo que realizamos aquí es lo que vamos a realizar en el puño de la otra manga y en el bajo de nuestro suéter. Yo me pasé a una aguja de 5 milímetros y medio. Entonces, para el puño de nuestras mangas, yo lo que realicé fue una cadena de 10 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que estamos acá, volver para atrás, tomamos lazada y vamos a trabajar puntos medios altos. Las 2 cadenitas son de altura. Nos vamos a la tercera cadena desde la aguja, 1, 2, 3. Nos introducimos ahí en la hebra posterior. Aquí. Y vamos a ir colocando puntos medios altos. Las 2 cadenitas no van a contar como un punto, son solamente de altura. Así vamos a trabajar en ambos puños de las mangas, realizando 8 puntos medios altos, sin contar nuestras 2 cadenas. Y una vez que llegamos a la base, ahí, ahora contamos para asegurarnos de tener los puntos que necesitamos. Las 2 cadenitas estas de aquí no cuentan, contamos los puntos medios altos. Si quieren, como ayuda visual, aquí en el primer punto medio alto, le pueden colocar un marcador. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que tenemos nuestros puntos medios altos, en la base, para nuestro punto, ven, lo presentamos así. Este de aquí sale mi cadenita, ese no cuenta. Vamos a tomar 3 puntos de base cada vez que lleguemos.
Entonces tomo un punto, me deslizo, tomo el segundo punto, me deslizo y tomo mi tercer punto y me deslizo. Ahora giro el tejido, paso la hebra para este lado. Las cadenas, los puntos deslizados que realizamos sobre la base no se trabajan. Entonces contamos 1, 2, 3, que son los puntos deslizados, y nos vamos a ir, habiendo tomado hebra, a nuestro primer punto medio alto y vamos a trabajar en la hebra posterior. De esta forma vamos a ir formando todo el elástico en la vuelta de nuestra manga, trabajando siempre en la hebra posterior y realizando un punto medio alto por cada punto que ustedes hayan montado, que en mi caso son 8. Ahora les muestro una cosa. Cuando llegamos al último punto, que no son las 2 cadenitas estas de subida, el último punto, que aquí le pusimos un marcador para que nos ayude, vamos a tomar, en mi caso, yo tomé ambas hebras. En vez de tomar la hebra posterior, tomo el punto entero de manera normal. Esto lo que va a evitar es que el elástico en esta parte de aquí, de abajo, se abra de esta manera. Entonces nos va a quedar bien cerradito. Esperen que les muestro la otra manguita para que vean cómo queda. ¿Ven? La otra manguita. ¿Ven que tiene una formita redondeada hacia la parte aquí del puño, la parte más angosta donde cierra, que no se abre de esta forma? Por eso lo realizo de esta manera, pero ustedes, por supuesto, lo pueden hacer como mejor les guste. Entonces, una vez que tomamos ambas hebras ahí en el último punto o el punto entero, las 2 cadenitas las dejamos ahí solitas. Volvemos a levantar 2 cadenas para dar altura. Giramos nuevamente el tejido y nos vamos a introducir aquí en el primer punto. Tomamos hebra, tomamos ambas hebritas del punto. ¿Ven que está la B ahí? Tomamos el punto de manera normal. Ambas hebras en el primer punto. Y luego en el resto de los puntos trabajamos ya en la hebra posterior. O sea que lo diferente lo hacemos únicamente en el último o el primer punto, según como lo vean. Y luego volvemos a trabajar nuestros 8 puntos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos el octavo. Si ustedes quieren, le vuelven a colocar el marcador para ayudarse de manera visual. Ahí estoy queriendo hacer todo con una mano, no se puede, chicas. Ahí está. Muy bien. Y cuando regreso a la base, repito el procedimiento que hice la vez anterior. Miro que este está tomado, me voy al siguiente. Hago un punto deslizado, 2 puntos deslizados y 3 puntos deslizados. Giro el tejido y ya ahora es todo una repetición. Bueno, de esta manera nos va a ir quedando el puño del elástico. ¿Sí? Completamos toda la vuelta y les muestro luego cómo unimos. Y en la parte inferior del suéter realicé exactamente el mismo procedimiento. Ven que es un poco más alto la parte inferior. Esto mide 10 centímetros. Para hacer la parte inferior levanté 15 cadenas y fui trabajando 13 puntos medios altos. Esa es la única diferencia, por eso es un poquito más alto. Y de esta forma nos quedamos completando y ahora les muestro cómo cerramos el puño al final. Me quedo tejiendo, chicas. Una vez completada toda la vuelta del puño, ahora vamos a unir. Lo que necesitamos es que la hebra esta exterior nos quede exactamente igual que el resto
del dibujo. Entonces damos vuelta al puño de adentro hacia afuera de esta manera y ven que yo aquí solté la hebra y vamos a venir aquí, vamos a introducirnos en la primera cadenita de donde teníamos las cadenitas iniciales, tomamos la hebra y la pasamos de esta forma. Ajustamos ahí un poquito y me voy a la hebra que está más alejada mía, tomo hebra, paso y deslizo. Ajustamos un poquito ahí y ahora vamos a ir tomando cadenita de un lado y la hebra exterior del otro. Tomamos hebra, deslizamos y de esta manera vamos a cerrar todos nuestros puños de ambas mangas y la parte inferior del suéter está realizada exactamente igual. Cadena frontal, hebra exterior, deslizamos. Ahí estamos. Si quieren toman acá un último. Ahí y cerramos. Ajustamos, así nos queda en la parte interna y damos vuelta y ven que aquí es donde hicimos la unión. Nos queda exactamente igual que el resto, o sea que en el conjunto no se nota, ¿ven? Que a la vista queda idéntico. Muy bien. Ahora vamos a realizar el cuello. Acá les voy a pasar la medida de la manga una vez finalizada. Mide en total desde la sisa, aquí, donde levantamos las vueltas, hasta donde empieza el puño, mide 42 centímetros aproximadamente, hasta aquí, ¿sí? Y el total de la manguita mide aproximadamente 49 centímetros en mi caso. La manga en la parte de la sisa mide 17 centímetros a lo ancho, o sea que tiene 34 en la circunferencia. Y en la parte inferior, en esta partecita de aquí, tiene 11 y el puño tiene 10. ¿Sí? Con eso ya tienen todas las medidas como para que lo tengan como referencia. Para realizar nuestro cuello, en mi caso, que le hice un cuello alto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí, nuestra primera vuelta va en este sentido. Entonces vamos a enganchar la hebra en la parte posterior donde teníamos el inicio y vamos a trabajar de manera circular, derecho y revés alrededor del cuello con nuestra aguja de 8 milímetros en punto suset hacia arriba. En la altura la va a determinar cada uno como más les guste. Entonces venimos aquí donde tenemos el inicio, que sería, esta es, digamos, el inicio de mi trabajo. Enganchamos aquí con un nudito sencillo. Ahí. Y aquí mismo levantamos una cadenita, hacemos un punto bajo y un punto alto, todo en el mismo punto. Entonces hacemos un punto suset ahí en el punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Buscamos aquí la cadenita donde tenemos realizado nuestro punto suset y vamos a hacer un punto bajo y un punto alto. O sea que es un punto suset por cada punto suset que tengamos en toda la vuelta, siempre trabajando en el punto bajo. De esta manera completamos toda la vuelta. Es muy sencillo.
Si ustedes quieren, le pueden hacer otro tipo de cuello, le pueden hacer un cuello elástico o simplemente una hilerita de puntos bajos. Eso va a depender del gusto de cada una. De esta manera nos va a ir quedando. Completamos toda la vuelta del cuello. Aquí ya di toda la vuelta, se nos va a ver algo así. Esto es una sola, le hice una sola vuelta, pero es para que vean cómo queda. Si ustedes quieren, en este punto lo pueden cerrar y les queda ya terminado. Y si no, la que quiere puede continuar trabajando hacia arriba y hacer una media polera, medio cuello, cuello volcado, cuello tortuga, como le quieran llamar. Acá les voy a mostrar cómo unimos. Lo vamos a unir exactamente igual como trabajamos el resto del suéter. Vamos a realizar acá nuevamente el último punto alto. Ahí donde tengo introducido el punto suset del inicio del cuello. Y acá unimos con punto deslizado el primer punto bajo. De esta forma levantamos cadenita, giramos el tejido y vamos a ir trabajando de esta forma, de la misma manera que hicimos en la manga, en el cuerpo y en el resto del cuello, y vamos colocando punto suset por punto suset, siempre trabajando en el punto bajo, y de esta manera vamos completando la altura que cada una desee para su suéter. Una vez finalizado el cuello, en total le realicé 15 vueltas y mide 18 centímetros en total de altura. Esa es la medida que yo le di. Por supuesto que ustedes eso lo pueden variar, porque la idea es que esto se dobla de esta manera para que quede bien calentito y abrigadito, ¿ven? Al final no le hice ninguna terminación porque la idea es que esto sea blandito y que al doblarlo no moleste y que acompañe, digamos, al resto del dibujo. Bueno, si me siguieron hasta acá, les agradezco. Gracias por su apoyo, por acompañarme siempre. Recuerden que pueden dejar comentarios, consultas, suscribirse si no se suscribieron, compartir. Y como siempre les mando un beso, un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Bye bye.